Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y de las redes sociales, algo que a muchos nos ha dejado con la boca abierta, con la mandíbula desencajada y la mente trabajando a toda máquina. Como habéis podido leer en el título, hoy vamos a desgranar la sorprendente noticia de Mert y Afra que ha surgido, o que se ha filtrado, o que se ha rumoreado con una fuerza inusitada, y que tiene como fecha clave el asterisco 23 de diciembre de 2025. Sí, habéis oído bien, 2025. Aún faltan unos meses, casi un año y medio para ser exactos, lo que hace la situación aún más intrigante. Parece que el tiempo se ha detenido para algunos, o quizás es una estrategia meticulosamente planeada, un movimiento de ajedrez en el tablero de las celebridades, o simplemente un rumor incipiente que ha crecido hasta convertirse en un huracán mediático. Sea lo que sea, la verdad es que la expectación es máxima, el hype está por las nubes, y por eso queremos desgranar todo lo que sabemos hasta ahora, las diferentes aristas de esta historia, y lo que esto podría significar para ellos y para todos nosotros que seguimos sus pasos con tanta atención. Así que si eres fan incondicional de esta pareja, si te encanta ser de los primeros en enterarte de los cotilleos más jugosos, o si simplemente disfrutas analizando los entresijos del mundo de las estrellas, este es tu vídeo. Antes de zambullirnos en las profundidades de este misterio, si aún no lo has hecho, te animo encarecidamente a que pulses ese botón rojo de asterisco suscribirte a nuestro canal. Así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, de estar siempre al día de todo lo que ocurre en el fascinante y a menudo desconcertante universo de las estrellas. Y activa la campanita para que no te pierdas nada. Vamos allá con este bombazo. Así que, ¿qué es exactamente esta noticia impactante de Mert y Afra que está generando tanto revuelo, tanta conversación en foros, grupos de fans y redacciones? Bueno, la información que ha llegado a nosotros, como una bola de nieve rodando cuesta abajo, y que se ha difundido como la pólvora en las redes sociales, apunta a un giro inesperado, un cambio radical en la narrativa de la relación de esta popular pareja. Para quienes no estén tan familiarizados con ellos, o quizás para refrescar la memoria de los más fervientes seguidores, Mert y Afra son una de esas parejas que, cuando empezaron a salir, cautivaron a muchísimas personas. Eran, y para muchos siguen siendo, la personificación de la pareja de ensueño. Su química en pantalla, que muchos pudimos disfrutar en sus proyectos juntos, y los momentos íntimos y divertidos que compartían en sus perfiles de redes sociales, crearon una imagen pública idílica. Parecían la pareja perfecta, esa que todos soñábamos con ser o tener, un modelo a seguir de amor, complicidad y éxito compartido. Pero como bien sabemos, la vida de las celebridades nunca es sencilla, es un constante ejercicio de equilibrio sobre la cuerda floja, y las apariencias, a veces, son solo eso, apariencias, fachadas que ocultan realidades mucho más complejas y en ocasiones, dolorosas. Los detalles concretos sobre la naturaleza exacta de esta noticia impactante todavía son un poco difusos, envueltos en un halo de misterio, y es precisamente esa falta de confirmación oficial, ese silencio estratégico, lo que ha alimentado la especulación desmedida, las teorías más descabelladas y las suposiciones más apasionadas. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias de seguridad y confidencialidad, sugieren que podría tratarse de un anuncio de proporciones monumentales sobre su futuro juntos. Hablamos de palabras mayores, de esos momentos que marcan un antes y un después en la vida de cualquier persona, y más aún si esa persona es una figura pública. Estamos hablando, por ejemplo, de un asterisco compromiso formal, un anillo que selle una promesa eterna, o quizás una asterisco boda que se convierta en el evento social y mediático del año, un enlace que todos desearíamos poder presenciar. Pero ahí no acaba la cosa, algunos rumores van todavía más allá, apuntando a algo todavía más trascendental, más vital, como un asterisco embarazo. Imaginad la repercusión de algo así, la noticia de un futuro heredero o heredera, sería la noticia del año sin lugar a dudas, eclipsando cualquier otro acontecimiento. Pensad en la cantidad de preparativos que implicaría, la presión mediática que se desataría, la logística de las invitaciones para un evento de tal magnitud, la cobertura de los medios. Sería un evento que no solo paralizaría Turquía, donde tienen una base de fans masiva, sino que resonaría con fuerza en medio mundo. La pareja tiene una base de fans global muy consolidada, un ejército de seguidores fieles que los apoyan en cada paso, y cualquier cosa que hagan, por pequeña que parezca, se magnifica exponencialmente y se convierte en un fenómeno viral. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone un poco más turbia, donde las aguas se enturbian y las sombras se alargan,
hay rumores que sugieren que la noticia podría ser de un calibre completamente diferente, de una índole mucho más sombría. Y no precisamente positiva, ni mucho menos. Se habla con creciente preocupación entre sus seguidores más devotos, de posibles problemas en la relación, de un distanciamiento emocional o físico que se ha ido gestando en silencio, o incluso, el escenario más temido por muchos, de una ruptura. Si bien es difícil de asimilar para sus seguidores, para aquellos que han invertido tanto emocionalmente en su historia, es una posibilidad que en el incierto mundo de las relaciones humanas, y más aún en el torbellino de la fama, no podemos descartar por completo. Las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, construidas sobre cimientos aparentemente inquebrantables, pueden enfrentar obstáculos inesperados, tormentas imprevistas que ponen a prueba su fortaleza. Y en el ojo público o en el foco implacable de los medios, estos problemas se magnifican, se convierten en un circo mediático. Los paparazzi acechan en cada esquina, los expertos en relaciones de pareja se apresuran a analizar cada gesto, cada palabra, y los comentarios en redes sociales se multiplican, creando una atmósfera de tensión y escrutinio que para la pareja debe ser agotadora, un verdadero infierno personal que se vive a la vista de todos. Lo que sí es cierto y añade una capa adicional de misterio y complejidad a toda esta trama, es que la fecha, 23 de diciembre de 2025, no parece ser aleatoria. No parece ser una fecha elegida al azar en el calendario. Parece que hay una intención detrás de que esta información, o su divulgación, o su confirmación, ocurra en ese momento concreto. Podría ser una fecha elegida estratégicamente por la pareja para hacer un anuncio oficial, coincidiendo quizás con alguna festividad o evento personal importante. O quizás es la fecha en la que se filtró la información a algún medio, pero se acordó mantenerla en secreto hasta un momento determinado, para generar mayor impacto. Es un enigma, un puzzle sin piezas completas, que añade más picante a toda esta historia, que aviva aún más la curiosidad. Imaginen el ambiente en esas fechas, justo antes de las fiestas navideñas, un periodo generalmente asociado con la alegría, la unión familiar y la celebración. Una noticia así, ya sea de índole feliz como una boda o un embarazo, o de índole triste como una ruptura, eclipsaría cualquier otra celebración, cualquier otro tema de conversación. Sería el tema de debate en todas las cenas familiares, en todas las reuniones de amigos, en todos los encuentros sociales. Hasta ahora, y este es un punto crucial, ni Mert ni Afra han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ni una sola palabra que confirme o desmienta nada. Y esto, queridos amigos, es algo muy característico de ellos. Son conocidos por ser personas muy reservadas con su vida privada, por mantener un férreo control sobre los aspectos más íntimos de su existencia, y solo comparten con su público aquello que consideran estrictamente necesario o que encaja con la imagen que desean proyectar. Esto, por un lado, es una estrategia saludable que les permite mantener un cierto grado de autonomía y privacidad en un mundo donde todo está expuesto. Pero por otro lado, cuando existe un vacío de información, cuando el silencio se apodera de la escena pública, la imaginación y los rumores toman el control, se desbordan, y a menudo, estas especulaciones son mucho más dramáticas, más exageradas, más escandalosas que la propia realidad, por muy compleja que ésta sea. Analicemos un poco el posible impacto de cada escenario, intentemos ponernos en la piel de sus seguidores y del público en general. Si la noticia es sobre un compromiso o una boda, la reacción general sería de pura felicidad, de júbilo y celebración colectiva. Sus fans estarían encantados de verlos dar un paso tan importante en su relación, de ser testigos de cómo su amor florece y se consolida. Sin duda, seguirían cada detalle de los preparativos de la boda con gran interés, desde la elección del vestido de la novia hasta la lista de invitados, pasando por el lugar de la ceremonia y la luna de miel. Sería una inyección de positividad y optimismo para el mundo del entretenimiento, un soplo de aire fresco en medio de tantas noticias a veces desalentadoras. Piensen en la cantidad de contenido que generarían las redes sociales, las revistas, los programas de televisión, las fotos del precioso anillo de compromiso, los detalles del diseño del vestido de Afra, la exclusiva lista de invitados de ensueño, el idílico lugar de la ceremonia. Sería un sueño hecho realidad para los amantes de las bodas de celebridades y de las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas. Por otro lado, si la noticia fuera sobre una ruptura, el impacto sería, como es natural, mucho más agridulce, teñido de tristeza y decepción. Sus seguidores probablemente sentirían una profunda pena al ver desmoronarse la que consideraban una relación perfecta.
Sin embargo, también habrá quienes, con madurez y respeto, acepten su decisión, reconozcan que las relaciones son complejas y que cada uno tiene derecho a buscar su propia felicidad, y les deseen lo mejor en sus caminos individuales, separados pero igualmente valiosos. Las rupturas de parejas icónicas siempre generan mucho debate y análisis. Se buscan las causas, se desmenuzan los motivos ocultos, se analizan las señales que quizás no se vieron antes, pero que ahora parecen evidentes. Es un proceso natural, una forma de procesar la información y de asimilar la noticia, aunque a veces sea doloroso para los implicados, que ven su vida privada expuesta y analizada por miles de personas. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que la expectación está por las nubes. Las redes sociales, especialmente Instagram, Twitter y las plataformas de discusión de fans, están que arden con teorías, con hipótesis, con especulaciones que van desde lo más plausible hasta lo más inverosímil. Cada pequeño movimiento o publicación de Mert y Afra en sus perfiles está siendo analizado al milímetro, con lupa, buscando indicios, pistas ocultas, dobles sentidos. Un simple me gusta a una publicación aparentemente inocua, un comentario escueto y enigmático, un viaje inesperado a un destino exótico, todo adquiere un nuevo significado, una nueva trascendencia, a la luz de esta noticia que aún no ha sido confirmada. Es la magia y la locura de la fama, ¿verdad? Como un silencio puede generar tanto ruido, como la incertidumbre puede ser más excitante que la propia verdad. Ahora, y esto es fundamental, es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, hasta que las palabras salgan directamente de sus bocas o de sus representantes autorizados, todo esto son especulaciones. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos, con las fuentes que consultamos y, sobre todo, debemos evitar caer en juicios apresurados o en la difusión de bulos. La vida de las personas, incluso de las celebridades, merece respeto, merece privacidad, y tienen derecho a vivir sus procesos personales lejos del escrutinio constante. Sin embargo, no podemos negar que la noticia, independientemente de su naturaleza, es intrigante, ha generado una gran conversación, ha puesto sus nombres en el centro de atención una vez más, y de eso es precisamente de lo que queremos hablar aquí, de la repercusión, de la expectación y de las múltiples posibilidades que se abren ante nosotros. ¿Qué creen ustedes que podría ser esta noticia impactante? ¿Se atreven a lanzar sus propias teorías en los comentarios? Nos encantaría leer lo que pensáis, vuestras hipótesis más creativas, vuestros presentimientos más acertados. ¿Será un anillo brillante en el dedo, una barriguita que anuncia una nueva vida, o quizás un adiós definitivo que rompa corazones? La cuenta atrás para el 23 de diciembre de 2025 ya ha empezado en la mente de muchos, y la tensión aumenta con cada día que pasa. En resumen, la noticia del 23 de diciembre de 2025 sobre Mert y Afra ha causado un gran revuelo mediático, generando un torrente de especulaciones sobre un posible compromiso, una boda, un embarazo, o incluso, en el extremo opuesto, una dolorosa ruptura. La falta de declaraciones oficiales por parte de la pareja, su habitual discreción, solo ha aumentado el misterio y la expectación en las redes sociales, convirtiendo cada pequeño detalle en un posible indicio. Lo que es seguro es que esta pareja, a pesar de los rumores, sigue dando mucho de qué hablar, y sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla, son seguidos de cerca por millones de personas que anhelan conocer su próxima jugada. Y hasta aquí nuestro análisis profundo y, esperemos, esclarecedor de esta intrigante noticia. Esperamos que este vídeo os haya servido para entender un poco mejor la situación, para poner en perspectiva las diferentes posibilidades y, sobre todo, para avivar vuestra propia curiosidad y vuestras ganas de debatir. Queremos agradeceros enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo, vuestros comentarios, vuestros me gusta y vuestras suscripciones son fundamentales para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber vuestra opinión sincera sobre todo esto. ¿Qué pensáis que está pasando realmente con Mert y Afra? ¿Cuál es vuestra teoría más descabellada o la más lógica? Dejad vuestros comentarios abajo, leemos todos y nos encanta interactuar con vosotros. Vuestras opiniones son tan valiosas como la información que compartimos. Y si te ha gustado este vídeo, si lo has encontrado interesante y entretenido, no te olvides de darle un buen me gusta, compartirlo con tus amigos y conocidos que también sigan a esta pareja o que disfruten del mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras informativas y de entretenimiento. Estamos deseando que nos acompañéis en nuestro próximo vídeo. ¡Chao!